Bueno, nuevamente les saludo, buenos días. No estoy grabando. Bueno, sí, el problema era para hacerse en clase, pero pues si alguien lo hizo y le salió, tuvo la iniciativa, pues eso también se debe premiar, ¿no? Porque hay algo que estoy viendo y esto se los comento, pues así, ¿no? Como es. En mi lista de alumnos tengo 40 alumnos, más o menos a cada clase están asistiendo 22. En los videos de YouTube, yo veo que en las últimas clases pues hay 3 vistas, o sea, ¿qué significa esto? Que pues por lo menos otros 15 no están haciendo, pero nada, nada de nada, ¿no? Y bueno, si están haciendo caso omiso, pues después vamos a tener dificultades, ¿no? Eso eso pues también debe quedar claro. Y voy a empezar ahora sí a evaluar lo que... Yo creo que el viernes les muestro su corte de tareas, a ver hasta dónde van, cuánto puntaje alcanzan y demás. Porque pues es como tenemos que evaluar, ¿no? Es como debo evaluar. Entonces, y además de evaluar, ¿no? Se están preparando para o se deben preparar para lo que sigue. O sea, ustedes deben, más allá de un examen, una evaluación, ustedes deben ser capaces de identificar un problema de estos y resolverlo. Por lo menos plantearlo de manera adecuada. Ese es el objetivo, ¿no? Que sepan hacer lo que es un ingeniero. Entonces, vamos a, les voy a compartir eh, la hoja de Excel y vamos a ponerle compartir. Aquí voy a compartir mi hoja de Excel. Vamos a empezar desde plantear el problema. ¿Okay? Entonces aquí dice el problema, dice ejemplo 2.6. ¿Alguien hizo la traducción? Bueno, aquí Solista además hizo la traducción, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante. La iniciativa, el ser proactivo también se premia, claro que se debe premiar. O sea, si ustedes tienen la iniciativa de trabajar por su cuenta, pues eso está muy bien, eso es lo que buscamos, ¿no? Y no es lector, sobre todo internet, la sesión. Ok, aquí hay alguien esperando. No hay nadie esperando ahí. Ok, entonces dice identificación de las variables importantes en un, eh, en un experimento utilizando un diseño factorial ortogonal. Ok, esa es la primera parte. Entonces, suponga que un reactor está operando a el estado de referencia. Jesús Hernández, ahí está. Entonces aquí lo que tenemos, el problema que tenemos ya les había explicado que era el cubo latino. Entonces aquí tenemos un reactor que está operando a un estado de referencia con una temperatura de 220 grados centígrados. Ok, ese es el estado de referencia. A una presión de 3 atmósferas. Y este tipo de problemas, como les decía, en experimentación, es importante distinguirlos, ¿no? Y aquí representa un flujo másico de gas de 200 kilogramos por hora. Entonces ese es el estado de referencia. Nos dice que hagamos ajustar al siguiente modelo, ¿verdad? Ajustar a un modelo que sea Y igual a beta 1 más beta 2 por x1, y x1 es una variable codificada, más beta 3 por x2, más beta 4 por x. Bueno, aquí le pone la numeración diferente, ¿verdad? Le pone que esta es x2,
este es X3 y este es X4. Entonces, la primera parte que nos pide hacer es codificar las variables. ¿Por qué se codifican las variables? ¿Quién quiere participar en esta clase? ¿Para qué se codifican las variables? ¿Alguien? Para hacer el cálculo directo. No, precisamente. Para que los valores de X sean 1, -1 y 0. Exactamente, eso es lo que buscamos, que los valores de X puedan tomar los valores de 1, -1 y 0. Entonces, lo que se hace es, fíjense bien, cómo se plantea el experimento. ¿Ok? ¿Cómo se debe plantear el experimento? Déjenme ver aquí ¿dónde está? Déjenme ver aquí en el chat. Ok. Entonces, miren, este experimento se tiene este estado de referencia, ¿no? El reactor siempre está operando a 220 grados centígrados, 3 atmósferas y un flujo de gas de 200 kilogramos por hora. Entonces, lo que se hace es un diseño factorial. En ese diseño factorial lo que tenemos que hacer, o lo que estamos haciendo, es que cada variable la vamos a variar, ¿ok? La temperatura se varía en más y menos 20 grados, ¿no? Yo le voy a poner... entonces lo que se hace es variar la temperatura menos 20 grados centígrados, o sea, hacia abajo, y más 20 grados centígrados, ¿verdad? La presión, ¿en cuánto dice que la cambian? O sea, ¿de dónde a dónde? ¿De -2 atmósferas? A más o menos 50, ¿no? No, la presión cambia en atmósferas. Ok, más o menos. Ajá, exactamente, -2 atmósferas, más 2 atmósferas es el nivel alto. Y el flujo de gas, ese se cambia en menos 50 kilogramos por hora. Si quiero poner en una celda de Excel una operación que empiece con signo, le pongo el apóstrofe para que no lo tome como una operación, no marque error. ¿Okay? Entonces, esto sería, en el diseño factorial, lo que yo planteo es exactamente esto. Yo tengo un nivel de referencia, como les he comentado en las clases anteriores, tengo un nivel de referencia y voy a variar esos niveles de referencia hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hago esto? ¿Qué otra cosa obtengo de beneficio con esto? Lo que obtengo de beneficio es que también estoy realizando el menor número de experimentos posibles que se pueden hacer para obtener datos que sean independientes entre sí o resultados que sean independientes entre sí. Entonces, lo que se hace es, se calcula aquí el rendimiento. El rendimiento me lo está dando, son valores entre 1 y 100, y este es un porcentaje, entonces aquí me está dando la letra Y mayúscula. ¿Cuántos datos son los que tengo? A ver, primero, este experimento tiene 3 factores, 3 variables que vamos a mover. Las 3 variables que vamos a mover serían temperatura, presión y el flujo de gas. Ahora, el número de experimentos que debemos hacer para un diseño ortogonal siempre es 2. Ah, bueno, ¿y el 2 de qué depende? Del número de niveles que tenemos, ¿verdad? Y tenemos que hacer 2 a la n, donde n son los factores, ¿verdad? O sea, tenemos 3 factores, 3 variables independientes, ¿ok? 2 al cubo. Entonces, mínimo debemos hacer 8 experimentos, variando todos los valores. Vamos a ver qué es lo que se hace aquí. Se hacen las combinaciones de todas las variables, ¿verdad?
Vamos a ver en qué orden nos hace, ¿no? 20.5, 60.141, 58. Voy a anotar los valores, lo pueden ir haciendo. 89, 67.712, 22.211, 61.541, 59.902, 69.104, 77.87, 78.933 y 70.100. ¿Ok? Ahora, esos son los valores de resultados, el rendimiento de cuánto es. ¿Ok? Entonces, luego tengo que hacer, bueno, la codificación de variables, esta cómo la describiríamos de manera general. ¿No? La variable codificada sería igual a ¿qué? ¿Cómo la describirían de manera general? ¿Cómo harían su formulario, su receta para casi cualquier problema? ¿Cómo harían? ¿Puede repetir, profesor? Miren, aquí tengo las variables codificadas que se codifican para que cuando yo cambio el valor que toma una variable, me pueda quedar en valores -1, 0 y +1. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo harían? ¿Cómo describirían que se hace esa fórmula? La variable codificada es igual al nivel de la variable menos El valor que quiere cambiar, la diferencia. algo así, pero ¿cómo lo describirían? Ajá. Les voy a copiar una fórmula. Ok. Pero más o menos la forma general. Podría ser el valor 0 menos el valor diferencial sobre el valor 0. Yo lo pondría así, miren. La variable codificada siempre va a ser así. La variable codificada va a ser igual al valor de la variable x, menos el nivel de referencia siempre, entre el incremento hacia arriba y hacia abajo. Aquí es muy importante cuando se diseña un experimento. Les voy a explicar por qué es importante. Cuando se diseña un experimento es importante que el incremento, o sea, siempre sea el mismo hacia arriba y hacia abajo. Si yo tuviera este problema del reactor y yo hago las pruebas a 240 grados y hacia abajo las hago a 190, hacia arriba estoy incrementando 20 y hacia abajo 30. Entonces ya con eso la codificación de variables ya no es como yo digo, ni es lineal. ¿Ok? Entonces debo cuidar eso. ¿Por qué les explico? Esta sería la parte más importante, ¿no? Y de hecho les quería dejar un proyecto para que se entretuvieran en sus casas, ¿no? Que planteen un diseño, No, ¿cómo no? Planteen un diseño experimental. O sea, imagínense ustedes un experimento, ¿no? ¿Qué tipo de experimentos podrían hacer? ¿O esto dónde creen que lo pueden aplicar ustedes mismos? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Alguna idea? No sé, un cambio de clima en un determinado tiempo. Por ejemplo, esa sería una prueba interesante, ¿no? A lo mejor no el cambio de clima, sino ¿a qué se refiere con cambio de clima? Por ejemplo, ¿qué tanto ha cambiado en ciertos años? Bueno, imagínense, pero eso tiene una dificultad, ¿verdad? Porque si yo pudiera predecir el clima y hacer un modelo que prediga el clima,
imagínense en cuánto lo podría vender, ¿verdad? Y bueno, y si hubiera tal cosa, pues sería genial para todos, pero no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Algo más sencillo. Por ejemplo, si quisieran saber, bueno, algo sencillo, ¿no? Un ejemplo. Si nos pusiéramos a quemar un cigarro, ¿verdad? Podríamos poner un cigarro así, hacia arriba, prenderlo, encenderlo y ver cuánto tiempo tarda en quemarse, ¿ok? Y luego, por ejemplo, podríamos hacer el mismo cigarro, cuánto tiempo tarda en quemarse, pero si le ponemos un ventilador, la convección empieza a ser más rápida. Además, pues será lo mismo que tenga una convección forzada de aire a que no tenga convección. Pues se consume más rápido, ¿no? Se debe consumir más rápido. Entonces, a lo mejor yo quisiera, ¿y qué pasa si el ventilador tiene 3 posiciones de velocidad, ¿no? O sea, tendría que cambiar el tiempo en el que se consume ese cigarro, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podríamos hacer? O sea, ¿qué otro experimento? Pues, ustedes podrían hacer, por ejemplo, sus refrigeradores, ¿no? Con el refrigerador, a ver en cuánto tiempo se están hechos los hielitos, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo se hacen los hielos? Si le pongo la velocidad más baja, si le pongo el nivel más bajo del refrigerador, el nivel medio, el nivel alto. Me va a colgar mamá si se descongela la comida. No, no se descongela. Bueno, Y se ahí me olvida. ustedes saben, ¿no? ¿Qué tipo de experimentos hacer? Entonces, miren, aquí tenemos los datos experimentales, ¿ok? ¿Qué es lo que haremos con esos datos experimentales o qué significa? Miren, esta parte es la que deben entender bien. Si yo tengo la X2, y aquí de hecho le tendría que poner que es X2, aquí X2 está relacionada con la temperatura, ¿ok? La X3 con la presión y la X4 con el flujo másico de gas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que significa X2? Lo que significa X2 es que la temperatura tendría que ser de 240, o sea, perdón, de 200, es la temperatura baja, porque si yo sustituyo aquí 200 menos 220 me va a dar menos 20, entre 20 me va a dar menos 1. Y este menos 1 es la variable codificada que está ahí, ¿ok? Si yo hiciera con la presión, ¿qué significa este menos 1? La presión normalmente está a 3 atmósferas, menos 1 significaría el nivel bajo de la presión, que sería una atmósfera, ¿ok? Este menos 1 significa una atmósfera. Si yo sustituyo aquí una atmósfera menos 3 atmósferas, me da menos 2. Entre 2 me da menos 1. Y acá, menos 1 significaría el nivel bajo de flujo de gas, ¿ok? El más 1 o los más 1, ¿qué significarían los niveles altos? ¿Ok? Los ceros, cuando todo es cero, serían los niveles de referencia, ¿ok? Si ustedes se fijan cómo se hace el diseño experimental, aquí es importante que ustedes identifiquen este diseño experimental. ¿Cómo se hace? Fíjense bien, se hacen todas las combinaciones posibles, ¿no? O sea, todos los valores bajos, ¿ok? Luego, el primer valor lo cambio a nivel alto y los demás quedan bajos, ¿ok? Ya cambié el primero. Ahora voy a hacer nivel bajo, el que voy a cambiar es el segundo. Voy a ponerlo a su nivel alto y nivel bajo. Luego, voy a cambiar, voy a ponerle el nivel alto de la segunda variable y voy a hacerlo con el nivel alto de la primera variable. O sea, van cambiando todos los parámetros, ¿no? Si yo hiciera fíjense bien, aquí vamos a hacer una prueba, ¿no? Z1, Z2, Z3, Z4. Si yo tuviera 4 variables, ¿ok? Con 2 niveles, tengo 4 variables, ¿cuántos experimentos debería hacer? Al menos.
¿Cuántos experimentos debería hacer ahí? Lo estoy poniendo aquí, ¿verdad? Y en el apunte, en el libro nos dice, dependiendo de 16. factores, exactamente, yo tenía que hacer tengo que hacer 2 a la n experimentos, o sea, todas las combinaciones de niveles altos y niveles bajos. ¿Cómo harían las combinaciones ustedes? Pongo todos al nivel bajo, ¿ok? Aquí le voy a poner -1, ¿ok? -1, todos al nivel bajo. -1 y -1, ¿ok? Ahora, ¿cómo harían la siguiente combinación? Ok, yo lo que haría sería esto, miren. Le hago -1, -1, -1, y al último le cambio y le pongo un +1. Ese sería mi segundo experimento, ¿no? O sea, esta última variable cambiarla de nivel bajo a nivel alto. Luego, ¿cómo haría la siguiente combinación? Ya dejé estos fijos, dejo estos fijos y cambio el último. Dejo estos fijos y cambio el último. Ya cambié el último. ¿Qué tendría que hacer a continuación? Cambio el primero y los otros 3 los dejo fijos. Ok, algo así. Vamos a hacerlo al contrario de como lo estaba haciendo en el experimento. Fíjense bien, estoy empezando a cambiar en esta variable Z4. Estoy empezando a... Vamos a terminar esta parte. Pero este es importante, ya casi vamos a acabar esta parte y cambiamos de sesión. ¿Ok? ¿Cuál es la siguiente combinación que tenía que hacer? Dejo todos iguales, pero cambio la segunda variable, o sea, bueno, esta es la última, cambio la penúltima. Aquí le pongo, voy a cambiar la que esté en su valor positivo, ¿ok? Y luego, ¿qué hago? Tengo que hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? Lo dejo en su valor positivo, pero la última la cambio también a su valor positivo, ¿no? Miren, y esto es más o menos así. ¿Cómo es que va esto, Leonardo Valencia? Lo que tengo que hacer 16 experimentos. Lo que voy a hacer es así. Estos, la primera variable siempre va a ir cambiando entre -1, +1, -1, +1, y siempre va a ir cambiando así. ¿Ok? Entonces lo voy a copiar 4 veces. ¿Ok? La segunda variable va a cambiar de 2 en 2 veces. O sea, siempre va a cambiar -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, y ahí está, ¿ok? La siguiente variable, les voy a hacer -1, a ver, aquí tendría que cambiar, ¿ok? Esta va a estar igual, Control-C, Control-V, y todos los demás van a ser +1, ¿ok? Control-C, Control-V. Ok, la cosa más o menos está así. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Para que entiendan más o menos rápido. La última variable va a ir cambiando, siempre va a ir alternando una vez, ¿no? De -1, +1, -1, +1, -1, +1. Siempre va a ir alternando, ¿ok? La segunda variable va a ir alternando de 2 en 2, o sea, voy a tener un -1, -1 y luego +1, +1. -1, -1, +1, así. ¿Ok? La tercera variable va a ir alternando cada 4 veces. ¿Ok? O sea que tendría 4 veces -1. Yo tendría 1, 2, 3, 4 veces así. Y luego lo copio todo esto, ¿no? Y entonces, todos estos serían los experimentos factoriales ortogonales posibles. ¿Ok? Aquí voy cambiando prácticamente las variables de una en una y haciendo todas las combinaciones posibles entre niveles altos y niveles bajos. Ya si yo quisiera tener más experimentos para corroborar, yo lo que debo experimentar es con el nivel de referencia, con los ceros. ¿Está más o menos entendido hasta aquí? Sí. Sí, bro.
Y si tuviera 5 experimentos, 5 variables, perdón, 5 variables independientes, ¿cuántos experimentos tendría? 10. No, No, serían 25. no. Serían 2 a la 5. Este 2 se refiere a los niveles que puede tener cada variable, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puede tener valor bajo y valor alto. El 4 se refiere al número de variables que tengo aquí. Si tuviera 5 variables independientes, yo tendría que hacer 2 a las 5 experimentos. Serían 2 por 2 32. por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y por 2 serían 32 experimentos, 32 combinaciones. Y si, por ejemplo, yo estuviera haciendo una tesis de fermentación y encuentro 5 variables, ¿no? Y tengo que hacer 32 experimentos y cada fermentación se tarda una semana, pues yo al menos me tardo 32 semanas y eso es más de medio año, ¿no? Entonces, esta parte del diseño experimental, ya en la práctica, en el trabajo, en el desarrollo de trabajos de investigación, en el control de experimentos en un laboratorio, se vuelve muy importante, ¿ok? Voy a parar esta sesión hasta aquí y vamos a continuar en la segunda sesión. ¿Ok? Vale. Vamos a dar por terminada esta.